Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 1 del curso de Pruebas Aceleradas de Vida. Sus iniciales para abreviar son PAV en castellano. En inglés, las iniciales son ALT, Accelerated Life Test o Testing. Entonces, en inglés, las iniciales son ALT. En español vamos a utilizar las iniciales PAV. Bien, los requisitos para que este curso fluya de manera más ágil son los siguientes. Se supone que usted ya sabe estadística básica, estimación por intervalo de confianza, pruebas de hipótesis, el p-valor, etc. Y también es deseable que usted sepa regresión lineal. Aunque sea con regresión lineal simple es suficiente para el alcance de este curso. Es deseable que usted sepa regresión lineal. Bien, si usted no domina esta área de estadística básica, le recomiendo en mi canal de YouTube, Aprendiendo Estadística. Esta es la imagen de mi canal en YouTube, Aprendiendo Estadística. Usted haga clic en listas, entra al canal, haga clic en listas de reproducción y ahí puede ver la lista de ofertas de cursos que tengo ahí y busque el de estadística aplicada. Estadística aplicada. Y ahí ofrecemos un curso sobre estadística básica, estadística básica aplicada. Entonces es deseable que lo que ahí se ve usted ya lo sepa. Y en ese curso de estadística aplicada, la última parte habla precisamente de regresión lineal simple, que es un tema también que es deseable que usted conozca. Y si usted ya sabe regresión lineal múltiple, pues mucho mejor. Bien, entonces se supone que usted sabe estadística básica, incluyendo regresión lineal, aunque sea regresión lineal simple. Bien. Usted también debe saber el concepto de variable aleatoria. Es un concepto que también se maneja en un curso de estadística básica. Variable aleatoria. Y también usted debe conocer el concepto de distribución de probabilidad. Las distribuciones de probabilidad que supone que usted ya conoce son estas. Distribución normal, distribución Weibull, distribución log normal, distribución exponencial. Y por supuesto, es indispensable un paquete estadístico. Yo voy a usar Minitab. Usted puede usar cualquier paquete estadístico siempre y cuando tenga un módulo de análisis de confiabilidad y en particular tenga un módulo de pruebas aceleradas de vida. Bien, pruebas aceleradas de vida es un tema que va en el análisis de confiabilidad. Bien, en mi canal de YouTube tenemos un curso sobre control estadístico de calidad. Y en ese curso de control estadístico de calidad, los últimos temas que se manejan son temas relacionados con análisis de confiabilidad. Entonces, le recomiendo también que antes de ver este curso, vea usted esa sección. A partir del video 37, en el curso de control estadístico de calidad, a partir del video 37, se habla de análisis de confiabilidad de una manera muy básica. Entonces también es deseable que usted ya conozca los conceptos básicos de análisis de confiabilidad. Entonces lo invito a que primeramente también vea esa parte. En mi canal de YouTube, Aprendiendo Estadística, en el curso de control estadístico de calidad, a partir del video 37, se habla de análisis de confiabilidad. Entonces también es deseable que esa parte usted ya la conozca. Bien, iniciamos. En este video vamos a hablar sobre conceptos básicos, los conceptos básicos sobre pruebas aceleradas de vida. Bien, en general, el análisis de confiabilidad tiene por objetivo modelar y estimar tiempos de falla de ítems que se supone están trabajando
en condiciones normales de uso. El fabricante indica en qué condiciones se deben poner a trabajar los ítems cuando ya el cliente lo compra. Entonces, el análisis de confiabilidad modela y estima tiempos de falla de los ítems cuando ya lo está utilizando el cliente, el que lo compró. Y se supone que lo está utilizando en sus condiciones normales de uso, bajo cierta temperatura, bajo cierto voltaje, bajo cierta humedad, etcétera, etcétera. Bien, ¿a qué vamos a llamarle tiempo de falla del ítem? Bueno, pues el tiempo de falla simplemente es el tiempo en el cual el ítem está funcionando correctamente hasta que falla, hasta que se descompone. Entonces, a eso vamos a llamarle tiempo de falla. Repito, el tiempo en el cual el ítem está trabajando correctamente hasta que falla. Quisiéramos que ese tiempo de falla pues fuera infinito, que nunca falle el ítem. Pero bueno, bien sabemos que en esta vida nada es eterno y en algún momento el ítem va a dejar de funcionar, va a fallar. Entonces, esos tiempos de falla son los que el análisis de confiabilidad modela, estudia y estima indicadores de desempeño en esos tiempos de falla. En esos tiempos de falla, en condiciones normales de uso. El objetivo es modelar y estimar tiempos de falla de ítems en condiciones normales de uso. Bien, vamos a utilizar la letra T mayúscula para indicar la variable aleatoria, ¿sí?, correspondiente al tiempo de falla, ¿sí? Entonces, como ya dijimos, es el tiempo que el ítem funciona correctamente hasta que falla. Entonces, obviamente, T mayúscula es una variable aleatoria. No sabemos en un ítem en particular, no sabemos cuál va a ser su valor de tiempo de falla. Entonces, es una variable aleatoria. Puede ser que tarde mucho tiempo en fallar o puede ser que falle muy pronto. Entonces, el valor numérico de esta variable T mayúscula, que es el tiempo de falla del ítem, el valor numérico que va a tomar, pues es aleatorio. Entonces, es una variable aleatoria y además es continua. El tiempo se considera una variable continua. Es una variable aleatoria continua. Y como usted ya sabrá, toda variable aleatoria continua, pues tiene su función de densidad, que vamos a representarlo de esta manera. F minúscula evaluado en T minúscula. T minúscula representa ya un valor numérico del tiempo de falla. Puede ser que el tiempo se mida en horas, en segundos, en minutos, en días, en meses, en años, etc. El usuario define en qué unidades se mide el tiempo. Bien, entonces esta simbología va a representar la función de densidad del tiempo de falla en el tiempo T minúscula. Bien, y estos son los conceptos básicos en un análisis de confiabilidad que aquí estamos representando gráficamente, ¿sí? Esta curva es la gráfica de la función de densidad del tiempo de falla, la F minúscula es la gráfica de F minúscula de T. Esta línea que estamos indicando, la gráfica de la función de densidad del tiempo de falla. Bien, tenemos la probabilidad acumulada del tiempo de falla, que vamos a representar como F mayúscula evaluada en el tiempo T minúscula. Es la probabilidad de que el tiempo de falla sea menor o igual a T minúscula. O sea, es la probabilidad de que el ítem falle antes del tiempo T minúscula. Matemáticamente es esta integral. No hay problema si usted no sabe cálculo. No hay ningún problema si usted no sabe cálculo. Es la integral de 0 hasta el T minúscula de la función de densidad. Gráficamente es el área bajo la gráfica de la función de densidad, el área hacia la izquierda del número T minúscula. Esta área que estamos indicando aquí sería matemáticamente es la probabilidad de que el ítem falle antes del tiempo T minúscula. Y tenemos también el concepto de probabilidad de sobrevivencia o la confiabilidad del ítem en el tiempo T minúscula. No es más que la probabilidad de que el tiempo de falla sea mayor al número T minúscula. Lo que es lo mismo es la probabilidad de que el ítem funcione correctamente durante el tiempo T minúscula. Si el ítem funciona correctamente durante el tiempo T minúscula, significa que la falla se va a presentar después del tiempo T minúscula. Y esto sería matemáticamente esta integral de T minúscula al infinito
de la función de densidad. Gráficamente es esta área. Es el área bajo la gráfica de función de densidad, pero el área hacia la derecha del número t minúscula. Esta área sería la confiabilidad o la probabilidad de sobrevivencia correspondiente al tiempo t minúscula. Y esto no es más que el complemento de la probabilidad acumulada. Esto es 1 menos la f mayúscula de t. 1 menos la probabilidad de que falle antes del tiempo t, que es el área de esta región. Bien, el otro concepto es la función de riesgo o la tasa de falla instantánea, ¿sí? Que vamos a representar con esta función h minúscula evaluada en el tiempo t. Se usa la letra h por el inglés, hazard function, ¿sí? Y es este cociente. Es el valor de la función de densidad en el tiempo t minúscula dividido entre la confiabilidad en el mismo tiempo t minúscula. Dividiendo esta cantidad entre esta cantidad nos da la función de riesgo o la tasa de falla instantánea. Este concepto es un poco más difícil de asimilar. Es la tasa con respecto al tiempo, cómo va cambiando la probabilidad. Es la tasa a la que va cambiando la probabilidad de que el ítem falle en el instante t, dado que en ese instante, dado que el ítem está funcionando correctamente. Repito, es la tasa o la velocidad con que cambia la probabilidad de que el ítem falle en el instante t, dado que está funcionando correctamente. Entonces, es una velocidad, es una tasa de cambio. Repito, cómo cambia con respecto al tiempo la probabilidad de que el ítem falle en el instante de t, dado que está funcionando correctamente. Bien, en las pruebas aceleradas de vida se maneja una variable que vamos a llamarle variable de aceleración. Variable de aceleración. Es una variable que influye en el tiempo de vida del ítem o en el tiempo para fallar. Tiempo de vida es sinónimo aquí al tiempo para fallar o tiempo de falla. Repito, tiempo de vida es sinónimo de tiempo de falla o tiempo para fallar del ítem. Entonces, la variable de aceleración influye en el tiempo de vida o en el tiempo de falla del ítem. De manera que, modificando el valor de esta variable de aceleración, el ítem puede fallar en mayor tiempo, o sea, su tiempo de falla puede ser mayor, se puede tardar más, o puede ser menor, se puede tardar menos para fallar. Entonces, de acuerdo al valor que tome esta variable, el tiempo de falla puede ser mayor o puede ser menor. La variable de aceleración puede ser temperatura, voltaje, humedad o alguna otra variable que el usuario ya conozca de acuerdo al tipo de ítem, de acuerdo al tipo de trabajo también que haga el ítem. Entonces, esa variable de aceleración, generalmente esto se aplica mucho en equipo electrónico, ¿sí? En equipo electrónico. Entonces, en esa área de equipos electrónicos, la temperatura y o voltaje son las variables de aceleración típicas que se utilizan para con esto influir en el tiempo de vida del ítem. Entonces, generalmente estas variables en el área de equipo electrónico son las variables de aceleración y son las que influyen en el tiempo de vida del ítem. Entonces, en una prueba acelerada de vida, tenemos ya una variable de aceleración, una variable conocida, que influye en el tiempo de vida del ítem y que vamos a utilizar precisamente en las pruebas aceleradas de vida. Bien, cuando esa variable de aceleración, el escenario es el siguiente, en una prueba acelerada de vida, el escenario es el siguiente. Tenemos una variable de aceleración. Bien, cuando esa variable de aceleración tiene el valor de operación del ítem, o sea, las condiciones normales de operación, o el valor de uso también se le llama, valor de uso o valor de operación,
El valor de operación es aquel en las cuales el ítem funciona normalmente. Son las condiciones normales de uso. Entonces, cuando la variable de aceleración tiene el valor normal de uso o el valor de operación, entonces el tiempo de falla es demasiado grande. Es demasiado grande. Y pues no es posible esperar tanto tiempo para conseguir datos del tiempo de falla y con esto estimar las probabilidades de falla. Entonces, cuando la variable de aceleración tiene el valor de operación o de condiciones normales de uso, el tiempo de falla es demasiado grande y no podemos esperar tanto tiempo. Entonces, de tal manera que por esa razón no es posible estimar con datos reales de tiempo de falla, no es posible estimar la confiabilidad del ítem en condiciones normales de uso. Entonces, ¿cómo le podemos hacer si no podemos esperar tanto tiempo para colectar datos y estimar la confiabilidad del ítem? Bueno, aquí es donde entran en acción las pruebas aceleradas de vida. Y lo que se hace es lo siguiente. La variable de aceleración le damos valores, le asignamos valores convenientes en el laboratorio, ¿sí? Para que con ello se reduzca el tiempo de vida del ítem. Quiere decir que va a fallar más pronto. Y se estima la confiabilidad en esas condiciones de mucho estrés, se dice también, de mucho estrés. Al ítem se le aplica demasiado estrés y lo que va a hacer que falle más pronto. Y se estiman la confiabilidad en esas condiciones de mucho estrés. Y después, mediante un modelo estadístico, se extrapola. Esta confiabilidad se extrapola a las condiciones normales de uso. Y de esa manera, mediante extrapolación, se estima la confiabilidad en condiciones normales de uso, en el valor de operación. Y entonces de esta forma es como de manera más rápida se consiguen hacer estimaciones en condiciones normales de uso del ítem, pero es mediante extrapolación. Y esa extrapolación se hace mediante regresión lineal. De ahí la sugerencia de que usted ya sepa regresión lineal. Entonces, esta extrapolación se hace mediante regresión lineal, de tal manera que, en resumen, la variable de aceleración la asignamos en el laboratorio valores de tal manera que haga que el ítem falle más pronto, ¿sí? Su tiempo de vida se reduce. Y en esas condiciones se estima su confiabilidad en esas condiciones de mucho estrés. Y después, mediante un modelo de regresión lineal, se hacen las estimaciones correspondientes en condiciones normales de uso, en el valor de la variable de aceleración en variable de uso o de operación. Y así es como, en un tiempo mucho más corto, se puede hacer estimaciones de la confiabilidad del ítem en condiciones normales de uso. Bien, con esta gráfica tratamos de ilustrar la manera en cómo se estiman la confiabilidad del ítem en condiciones normales de uso. Mire, en el eje horizontal tenemos el valor de la variable de aceleración. Como ya comentamos, puede ser la temperatura, puede ser el voltaje, puede ser la humedad o cualquier otra variable que influya en el tiempo de vida del ítem. Entonces, en el eje horizontal tenemos el valor de la variable de aceleración y en el eje vertical tenemos el tiempo en el cual falla el ítem. Bien, generalmente cuando la variable de aceleración toma valores muy altos con respecto al valor de uso. Aquí tenemos en esta parte el valor de la variable de aceleración en condiciones normales de uso, que son valores pequeños. Generalmente son valores pequeños. Cuando la variable de aceleración tiene un valor pequeño, esa es la condición normal de uso. En ese valor, el tiempo para fallar son tiempos muy altos, tremendamente altos.
Entonces, como ya dijimos antes, no podemos esperar tanto tiempo para que colectar datos de tiempo de falla. Sin embargo, si esa variable de aceleración toma valores altos, es cuando decimos que el ítem se pone a trabajar bajo mucho estrés. Cuando esa variable de aceleración toma valores altos, el tiempo para fallar se reduce de manera muy importante, se reduce. De tal manera que estos tiempos de falla se pueden conseguir más fácilmente porque en un corto tiempo podemos tener estos datos, en corto tiempo, que es cuando la variable de aceleración usualmente toma valores muy altos. Y en estas condiciones, sí es posible estimar estos percentiles. ¿Cuál es el valor de t cuya probabilidad acumulada sea de 1%? ¿Cuál es el valor de t cuya probabilidad acumulada sea del 5%? ¿Cuál es el valor de t cuya probabilidad acumulada sea de 10%? Generalmente los percentiles que se quieren estimar son percentiles bajos, menores, ¿sí? Entonces, decía que cuando la variable de aceleración tiene valor muy alto, entonces el tiempo de vida del ítem se reduce de manera importante. Y en esas condiciones es posible estimar estos percentiles. Y de manera que después se ajusta a un modelo de regresión lineal, de tal manera que estas confiabilidades, estos percentiles, después con ese modelo de regresión lineal se extrapola y se estima para las condiciones normales de uso. Entonces, como usted recordará, si usted ya sabe regresión lineal, en regresión lineal la extrapolación no es recomendable porque hay mucha incertidumbre. Sin embargo, aquí, en estas pruebas aceleradas de vida, pues no hay de otra manera. Tenemos que extrapolar, porque repito, no podemos esperar tanto tiempo para colectar tiempos de falla en condiciones normales de uso. Entonces, con un modelo de regresión lineal, estos percentiles se extrapolan y se estiman para el valor de la variable de aceleración en condiciones normales de uso. Y así es como, a final de cuentas, podemos estimar estos percentiles en condiciones normales de uso del ítem. Entonces, obviamente aquí hay mucha incertidumbre, pero hasta este momento, pues es la forma más práctica que se conoce para estimar estas confiabilidades del ítem en condiciones normales de uso. Entonces, este escenario es el que usted siempre va a ver en todas las pruebas aceleradas de vida y que vamos a ir mencionando en los videos posteriores. Con este terminamos este primer video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.